Aquí estamos nuevamente, contando historias de terror relacionados al metro de la Ciudad de México. Pues parece ser que este enigmático transporte guarda una muy fuerte relación con el mundo de lo paranormal, ya que cada vez son más los usuarios que afirman haber tenido encuentros cercanos con lo sobrenatural. ¿Qué será realmente lo que sucede en el metro de la Ciudad de México? Que estos fenómenos son cada vez más constantes. Déjenme sus teorías. En esta ocasión les contaré unas historias relacionadas a este tan interesante y llamativo tema. ¿Les interesa? Prepárense y pónganse cómodos, que comenzamos. Próxima estación. El viajero del tiempo. Esta historia nos la manda Andrés Valencia. Hola, ¿qué tal Estación del Horror? He visto tus videos del metro de la Ciudad de México y no podía quedarme con las ganas y contarte mi historia. Verás, te contaré la vez que había un viajero del tiempo en el metro de la Ciudad de México. Un día mi esposa y yo, que somos originarios de Puebla, estábamos de visita en la Ciudad de México. Nos dirigíamos a nuestro Airbnb. Sin embargo, para no gastar de más, decidimos llegar en autobús a la ciudad, por lo que una vez dentro nos movíamos en metro o metrobús. Nos dirigíamos al metro Bellas Artes, ya que nos encontrábamos en el centro de la ciudad. Antes de subir al metro, notamos a una persona, diría, peculiar. Sus ropas eran como de los años 40, 50 tal vez, y se veía bastante confundido. Es como si no supiera dónde estaba. Iba a tratar de ayudarlo. Tal vez al igual que nosotros, no era de la ciudad y estaba perdido. Pero mi esposa tenía prisa y me jalaba para ya entrar al metro. Afortunadamente nos tocó en un tren de esos que tienen los vagones juntos. No sé si me explico. Supongo que aquel extraño notó mis intenciones de ayudarlo, pues en cuanto abordó, se dirigió rápidamente con nosotros. Y lo que nos preguntó nos sacó muchísimo de onda. Oigan, por favor ayúdenme. ¿Qué época es esta? Obviamente le dijimos que era el año 2023, que fue cuando pasó esto que te estoy contando. El hombre parecía emocionado, pero confundido a la vez. Llegando a la estación San Cosme, aquel hombre se bajó y por curiosidad lo seguimos. Íbamos solos en la estación. De la nada, se fue la luz. Solo fueron como 3-4 segundos. Y cuando regresó, aquel hombre había desaparecido. Empezamos a buscarlo como locos. Incluso salimos a la calle, pero no aparecía por ningún lado. ¿Realmente sería un viajero del tiempo lo que vimos? Había escuchado historias sobre personas que habían viajado en el tiempo por medio del metro. Sin embargo, es un evento que mi esposa y yo jamás olvidaremos. Esa es mi historia. Espero puedas subir a tu canal. Te mando un saludo. Gente falsa en el metro. Antes de contarles la historia que continúa este video, los introduciré un poco a este tema que se ha hecho tan viral últimamente. Hay gente que afirma que se han encontrado con gente falsa en el metro de la Ciudad de México. ¿Pero a qué me refiero con gente o humanos falsos? Bueno,
quienes dicen haberse topado con estos extraños seres. Los describen como si fueran personas perfectas, con piel perfecta y look limpio. Pero su forma de actuar es de lo que más diferencia, pues parecen que todo el tiempo están idos, siempre con miradas frías y sin emoción alguna. Algunas veces estas personas falsas vienen acompañados de otros similares, y lo más aterrador es que todos actúan igual. Por ejemplo, si uno voltea a ver a la izquierda, los otros hacen lo mismo. No sé si me explico. Es como si estuvieran programados de la misma manera. Pero mejor que no lo cuente nuestro siguiente protagonista, cuyo nombre es Roberto Martínez. ¿Qué tal, Estación del Horror? Mi nombre es Roberto. Soy fanático de las historias de terror sobre el metro de la Ciudad de México. Y encontré un par de videos tuyos sobre el tema. Te cuento mi historia. Ojalá pueda subirla. Esto tiene relativamente pocos meses que sucedió. Como te mencioné antes, esto pasó en el metro de la Ciudad de México. Más específicamente en la línea A. Me dirigía de Pantitlán a Santa Marta. La verdad es que el recorrido no es tanto, o yo lo siento así. Sin embargo, con ese poco tiempo en el metro, bastó para ver lo más extraño que jamás haya visto en mi vida. Como ya era algo noche, el metro iba con poca gente. Bueno, para lo que se considera poca gente en el metro. Afortunadamente, alcancé el lugar e iba muy cómodamente a mi destino. Cuando en la estación Tepalcate se subieron 3 personas muy extrañas. Eran un hombre y 2 mujeres. Desde un inicio los noté raros. Para empezar, iban perfectamente bien vestidos. La verdad es que los 3 eran muy bien parecidos. Los 3 parecían hacer los mismos movimientos y gestos al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados. Y su mirada estaba profundamente perdida, como si fueran NPC de videojuegos. ¿Me entiendes? Era algo muy aterrador de ver. Es como si estuvieran programados. Cuando los 3 se sentaron, bajaron su mirada como si se hubieran apagado o estuvieran en suspensión. No lo sé. Ese tipo de reacciones las relaciono mucho a los robots. Por eso hablo así. Lo más raro es que nadie parecía notarlos, a excepción de mí y un niño que parecía muy asustado, al punto de llorar. Sabía que aquellas personas serían las culpables, pues el niño no dejaba de mirarlos. Al bajar en la estación Santa Marta, me dio por voltear a ver al metro, el cual aún estaba parado en la estación, y vi cómo esas 3 personas se levantaban al mismo tiempo, volteaban a verme con aquellas miradas frías y terroríficas. Un escalofrío atravesó mi cuerpo. Decidí alejarme de ahí lo más rápido posible. No fuera a ser que se bajaran a perseguirme. Dime, ¿qué opinas de este extraño encuentro que tuve en el metro de la Ciudad de México? ¿Aliens? ¿Robots? ¿Algún proyecto gubernamental? Tal vez. El tren fantasma. La siguiente historia nos la cuenta Martín, quien fue conductor en el metro de la Ciudad de México. Hola, Estación del Horror. Veo que tienes muchas historias paranormales en el metro de la Ciudad de México. Yo fui conductor y seguido veía cosas extrañas, tanto paranormales como no paranormales. No suelo contar mucho este tipo de historias, pues temo que nadie me crea y se burlen de mí. Como te menciono, vi muchas cosas siniestras cuando trabajé en el metro, pero te contaré la que para mí
fue la más siniestra de todas. Era un martes. La hora marcaba las 11:45 de la noche. Y recibí una extraña notificación en la central del monitoreo. Una unidad del convoy de la línea 9, específicamente entre el Centro Médico y Pantitlán, había sido reportada, pero nadie la había asignado. Lo raro no era solo eso. Esa línea ya no tenía servicio a esa hora. Oficialmente estaba cerrada por mantenimiento nocturno. Incrédulo, revisé las cámaras y ahí estaba, un tren avanzando lentamente, sin luces, sin sonido, sin pasajeros, como si flotara. Al cambiar de cámara, el tren desaparecía, pero segundos después reaparecía en la siguiente estación. Es que era imposible. Decidí investigar. Me dirigí a la estación donde había visto aquel extraño tren. Por medio de las cámaras, con mi linterna en mano, acompañado por mi radio. El aire era extraño, denso, silencioso. No había ni un alma. De repente sentí una brisa helada y siniestra detrás de mí, seguido de un ruido de tren que venía de los túneles. Cosa imposible, pues los trenes ya estaban guardados. A lo mejor faltaría uno, no sé. Trataba de buscarle alguna explicación lógica. De repente, el túnel empezó a temblar y las luces se prendían y apagaban. Entonces lo vi. Un tren en mal estado, sin luces, se acercaba a la estación, enfrente de mí, de manera lenta. No se detuvo, solo seguía su camino. Parecía no tener conductor, pero lo más aterrador sin duda sería lo que vi en los demás vagones. Las ventanas estaban cubiertas por una neblina espesa desde dentro. Al pasar frente a mí, todas las luces del andén se apagaron y desde los vagones se escucharon gritos humanos, de angustia. Por unos segundos, el tren se detuvo de repente y sin aviso sentí una fuerza descomunal aventarme hacia uno de los vagones. Me estrellé con una ventana. Al mirar, noté que había varios rostros deformes presionados contra el cristal. Gente pálida, sin ojos, golpeando los vidrios como si quisieran escapar. El tren volvió a avanzar y se fue perdiendo en el túnel. Cuando el tren desapareció en su totalidad, traté de contactar a mis compañeros por medio de la radio, pero no había señal. Así que corrí lo más que pude al cuarto de seguridad, pálido y tembloroso. Aún no podía creer lo que había visto. Le conté a mis compañeros lo sucedido, temiendo que no me creyeran, pero extrañamente pasó todo lo opuesto. Incluso me preguntaron si yo también lo había visto. Comenzamos a teorizar de dónde saldría este tren y quiénes eran las almas en pena que estaban a bordo. ¿Serán las personas que tanto se dice desaparecen constantemente en el metro? ¿Quién sabe? Bueno, esta es mi historia, Estación del Horror. Sé que es difícil de creer, pero sé que tú y tu audiencia sí me creerán. Te mando un enorme saludo, pero puedes poner esta historia en tu canal. Si les está gustando el contenido, por favor no olviden suscribirse, dar like, compartir y comentar, para así seguir subiendo videos e historias aterradoras. Vi a mi amigo Moto en el metro. La siguiente historia los dejará helados, pues nuestra protagonista Liz asegura haberse encontrado con su amigo recientemente fallecido en el metro de la Ciudad de México.
Hola Estación del Horror, mi nombre es Liz. Llevo poco tiempo viendo tus videos, la verdad, me llama mucho la atención los temas paranormales. Jamás me había pasado algo relacionado al tema, hasta hace unos días. He escuchado muchas historias sobre las personas falsas en el metro, últimamente. No sé realmente, pero creo que me topé con uno de estos seres, quien tomó la apariencia de quien alguna vez fue mi mejor amigo. Recuerdo que fue un miércoles, creo. Realmente no tiene mucho este suceso. Eran las 6 de la tarde. Como sabes, los que vivimos en la Ciudad de México, una hora donde el metro se llena a niveles estresantes. Iba saliendo del trabajo. Me esperaban unas largas horas de transporte público, pues me dirigía a Indios Verdes y me encontraba en el metro Constituyentes. Fue cuando llegué al transbordo Hidalgo para la línea 3 que las cosas comenzaron a ponerse raras. Pues a pesar de ser hora pico, te juro y perjuro que no había mucha gente. Éramos muy pocos, pues tan solo éramos 3 personas esperando el siguiente metro. Un poco antes de que llegara el metro, llegó una 4ª persona, quien se encontraba al otro extremo del pasillo. Con trabajo podía distinguirlo, pero algo en él se me hacía muy familiar, y no solo eso, sino que me causaba una enorme inquietud. Y no pude evitar ir a donde se encontraba aquel chico, misterioso, que llamaba tanto mi atención, y al mismo tiempo me causaba tanta inquietud. Al llegar a donde se encontraba, no podía creerlo. No sabía si llorar o asustarme. Era mi mejor amigo, quien 2 años atrás había fallecido en un accidente de auto, cuando regresaba de una fiesta de su casa. Solo que había algo muy raro en él. Bueno, aparte del hecho de que estaba vivo, o eso parecía. Para empezar, sus vestimentas tan exageradamente ordenadas y limpias no eran nada característico de él. Luego su mirada perdida me perturbaba. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no. No sé si me explico. Intenté platicar con él, pero no me respondía. Solo mantenía su mirada hacia el piso. Al llegar a Deportivo 18 de marzo, levantó su mirada de manera radical. Se levantó de manera que parecía un robot recién activado y bajó en dicha estación. Al cerrarse las puertas, aquel ser, ente o lo que fuera, que se parecía a mi amigo, volteó a verme y sonrió de una manera muy escalofriante. Me heló la sangre. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa que tardaré en olvidar. Realmente dudo que ese ser fuera mi amigo. No sé, así lo presiento. Tal vez fui una de las tantas víctimas de las personas falsas en el metro de la Ciudad de México. No cabe duda de que el metro de la Ciudad de México es un lugar mítico y aterrador a la vez. Los encuentros del tercer tipo se siguen intensificando dentro del famoso transporte público. Recuerden que ustedes, al igual que los protagonistas de estas historias, pueden mandar sus historias de horror por medio de los comentarios o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Recuerden que la música de fondo es cortesía de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente. También les recuerdo que pueden seguirme en mis demás redes sociales. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Están saliendo de la estación del horror. Les deseo una noche